Hablaremos esta noche de una aventura amorosa de Iván Rimsky-Korsakov. No es un error, como empiezan ya a saltar algunas señoras. Sí. Todas dirán, ¿cómo Iván? Iván, claro. ¿Es Nikolai? No. Iván Rimsky-Korsakov era el abuelo de Nikolai Rimsky-Korsakov. Así que vamos a ubicarnos en Rusia allá por 1778. Catalina la Grande era la emperatriz. Tenía por entonces casi 50 años de edad. Hemos hablado acá muchísimo de Catalina. Contamos un procedimiento que tenía la emperatriz para elegir a sus amantes. Practicaba cuidadosas selecciones de sus compañías nocturnas. La zarina no estaba dispuesta a admitir en su cama a cualquiera. Muchos sí, cualquiera no. Bien. Es una distinción interesante la de Catalina. Antes de que un hombre llegara a ella, lo hacía examinar en todos sus pormenores morales, físicos, intelectuales, etc. Lo curioso es que la examinadora de esas virtudes no era la propia Catalina, sino que hacía intervenir a una dama de su confianza, incluso también a un médico, y entre la dama y el médico ponían a prueba las cualidades del posible amante de la zarina. Durante mucho tiempo ejerció esa función, no la de médico, sino la de dama, la condesa de Bruges. Ella era la responsable de aprobar o de expulsar a los candidatos. No sé si preguntarle por los métodos de... Bueno, se acostaba con ellos. Con cada uno, o sea, que requería atender. Sí, una experiencia completa. Y mucho tiempo, ¿no? Estos candidatos eran provistos por Grigori Alexandrovich Potemkin, nada menos que el viejo amante de Catalina. Parece que algunos años después del inicio de las relaciones con Potemkin, Catalina empezó a observar hombres más jóvenes que él. Potemkin se preocupó porque quería seguir siendo el hombre de mayor confianza de la zarina. Entonces, para conservar su influencia y no tener que molestarse en trámites de alcoba, Potemkin se encargó de buscar él mismo para Catalina algunos niatos. Buscaba en general tipos que no pudieran durar demasiado para que el intruso no viniera a cautivar a la zarina más allá de lo que era inmediato y físico. Es decir, cuidaba su lugar. Una vez que Potemkin elegía a uno, y a Catalina más o menos le gustaba, entonces sí se lo mandaban a la condesa de Bruges para completar la operación. Por ahí alguno lo sugería la propia condesa. Decía, conocí a un señor así, si quiere se lo pruebo. Sí. Bien. Por esos días de 1778 había sido expulsado el amante Simón Forig y se pensó para Catalina en el sargento Iván Rimsky-Korsakov, que era el abuelo del compositor. No en ese momento. No, claro. Iba a ser luego el abuelo. Ya lo sabemos nosotros con el diario del lunes. Claro. El nuevo elegido por Potemkin pertenecía a una familia de nobles de Smolensk y tenía 24 años de edad. Una noche tuvo lugar el examen y Korsakov fue muy bien calificado. Dicen que quizá fue el de mayor calificación de todos los que probó la condesa de Bruges. Parece que la condesa, maravillada, le dijo a la zarina que no podía perderse semejante posibilidad amorosa. Claro, no seas tonta, le dijo. Catalina comprobó maravillada lo que se decía acerca del seleccionado. Del seleccionado nacional no. No. Del elegido. Sí. Parece que, además de ser un buen amante, era un estupendo cantor. ¡Qué bueno! Entre canción y canción, te amaba el tipo. Está bien, no todo junto. No. Porque ese medio... Dice la crónica
que la zarina se pasaba los días justamente entre abrazos y bellas melodías. Korsakov también estaba interesado en la literatura y Catalina, enamorada, le ordenó a un librero la tarea de formarle una biblioteca. Y se le voy a regalar una biblioteca a este muchacho que le gusta leer, etcétera. Y este librero anotó una respuesta del muchacho que después vino a pesar en su contra. Se ve que era un poco chistoso Rimsky-Korsakov, y el carpintero que estaba haciéndole la librería, o no sé si era un vendedor de libros, un carpintero o ambas cosas, no sé. Y le preguntó a Rimsky qué libro quería tener en la biblioteca. Bien lo sabéis, respondió Korsakov. Volúmenes gruesos abajo y pequeños arriba, como la emperatriz. ¿Eso lo agrega usted o lo dijo No, él? no, ese fue el chiste que gastó el abuelo de Rimsky y después se volvió en su contra. Los embajadores decían que Korsakov era el colmo de la fatuidad. Se explica en la crónica que seguramente la agraviante estupidez de este joven fue lo que incitó a Potemkin a llevarlo a los brazos de Catalina. Evidentemente un joven radiante pero estúpido le convenía a Potemkin para que pudiera sustituirlo en el placer inmediato, pero no en la influencia política. Un pichi. Bueno, lo nombraron ayuda de campo, se le otorgó el título de caballero del Águila Blanca Polaca. Encantado con su posición, Rimsky recibió regalos, tierras, proposiciones amorosas de otras damas del lugar, pero entre todas las otras damas que no eran Catalina, a Rimsky-Korsakov le interesaba solo una, que ya lo había correspondido. Iván no había podido olvidar a la condesa de Bruges, la que lo había probado primero. Mire. Se había enamorado y la condesa también se había enamorado de él. Bueno, cuentan que habían tenido encuentros secretos durante un año y eran tan frecuentes, tan voluptuosos y tan encendidos estos encuentros, señor, que la condesa de Bruges empezó a mostrarse reticente a recibir a los otros candidatos que le mandaban Potemkin. Claro, la agarraba cansada. Claro, dice, no ya por fidelidad a Korsakov, sino por estar exhausta. Sí. Ahora se ve que la condesa lo seleccionó para tenerlo cerca, más y que... posiblemente, sí. Pero la voluptuosidad de estos encuentros entre Rimsky y la condesa los volvió poco cautos. Sí, suele pasar. Sin embargo, lo que delató a los amantes no fueron los sonidos del comercio amoroso, sino una canción. Y no sabemos cuál, lamentablemente. ¿no lo dice? No lo dice. Parece que Rimsky le estaba cantando a la condesa. Catalina los oyó, se metió en la pieza y lo sorprendió. Claro. La condesa de Bruges no pudo invocar las necesidades del servicio de la emperatriz porque al tipo ya lo tenía bien probado. La condesa fue desterrada a las regiones más heladas y obligada a trabajar en minas, contrariamente a lo que había hecho antes. Sí. Nada más se supo de su vida. Su lugar fue ocupado por la señora Protosova, una nueva probadora de hombres. Iván Rimsky-Korsakov, tras una fuerte pena de azotes, fue también desterrado, pero a regiones más benévolas. La verdad es que Catalina, un poco arrepentida con el castigo, lo echó, pero con una generosa asignación. La razón que se impuso para el exilio, para que no se hablara en la corte, ¿no?, de los amores de Catalina, fue incompetencia como soldado. Eso.
Su historia se vuelve difusa hasta que su nieto vino a recuperarlo como abuelo famoso, ¿no? Esta es la historia de Iván Rimsky-Korsakov, que por lo menos cantaba bien. Claro. ¿A quién quiere dedicar esta historia de amores a prueba? Y a la condesa seguro. A la condesa seguro. A Potemkin también. A Potemkin. También, porque el pobre quedó ahí relegado. Al nieto del protagonista, desde luego, sí, al que conocemos todos, ¿no? Y vamos a escuchar entonces una composición del nieto de Iván, de Nikolai, que es muy muy famosa porque se utiliza mucho para ilustrar, como música de fondo, y es El vuelo del moscardón. Y curiosamente El vuelo del moscardón pertenece a una ópera que se llama El zar Saltán, y ahí uno de los personajes se convierte mágicamente, para espiar, yo creo, en un moscardón. Y creo también que hay una escena, que no sé cómo la habrán resuelto, en donde el moscardón vuela detrás de un barco donde va la protagonista, y esta es la canción que suena. No sé quién habrá hecho el papel de moscardón. Claro, porque hoy se resolvería de otra manera en la ópera contemporánea, pero en aquel momento no sé. No sé, pero bueno, se diría, todos mirarían a un lugar X, a un invisible moscardón, claro, ¿no? Así que, desde una baranda de un barco y algo así.